Como les decía, señores y señoras maestros, hoy día vamos a tocar uno de los aprendizajes fundamentales. El estudiante se comunica para el desarrollo personal y la convivencia social. Para abordar este aprendizaje, como les he anunciado a inicio del programa, vamos a tener a Mariela Corrales del Ministerio de Educación. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Natalia. Gracias por la invitación. Y esta es una fecha más en la que vamos a abordar este aprendizaje fundamental que ya les anunciaron, pero ahora lo vamos a ver más precisamente en la primaria. Mariela, cuando hablamos de aprendizajes fundamentales y leemos todos estos términos en los documentos curriculares del Ministerio de Educación, a veces los maestros nos quedamos con la duda de saber exactamente a qué se refieren estos enunciados. Si lo vemos en el marco general, ¿qué tiene previsto el Ministerio que deben aprender los estudiantes en la primaria con respecto en el área de comunicaciones? Lo que tenemos previsto está fijado en las rutas del aprendizaje y también está previsto en lo que se llama el marco curricular. En el marco curricular van a encontrar que está próxima por salir, porque en este momento estamos en consultas a nivel regional, se llaman los diálogos regionales, y este aprendizaje fundamental, como otros aprendizajes que están vinculados con otros aprendizajes como las matemáticas o las ciencias o el emprendedurismo, están ahorita sometidos a toda una discusión en las diversas regiones para saber si estos son los únicos aprendizajes que deberían tener los estudiantes o estos y otros más que se deberían de ver, digamos, de manera nacional. O sea, que ningún estudiante debería terminar la básica regular sin haberlos desarrollado, ¿ya? Y cuando hablamos de comunicaciones, básicamente y en palabras simples, ¿qué es lo que buscamos que los estudiantes logren? Bueno, los estudiantes buscamos que logren, en principio, buscamos que tengan buenas bases. Esto es, cuando decimos en el tercer ciclo que los estudiantes deben de tener oportunidades para leer y escribir diversos tipos de texto, esto no solamente lo deben hacer cuando los estudiantes, para algunos docentes cuando ya saben las letras o las sílabas, no, tienen que hacerlo desde el comienzo de sus aprendizajes. Me imagino que en la sesión anterior deben haber visto que los niños se relacionan con textos completos desde el inicio de sus aprendizajes. Esto les va a ayudar a ellos a que ellos vayan entendiendo cómo funciona algo que es complejo, que es nuestro sistema de escritura alfabética, y con esa base podemos llevarlos más allá, que es que los estudiantes puedan desenvolverse en la lectura con diversos tipos de texto, empleando distintas formas para aprenderla, tomando decisiones sobre cómo voy a leer este texto de acuerdo a propósitos que ya tiene previamente establecidos. Ok, en realidad lo que buscamos en el Perú es que los docentes puedan culminar la primaria, que muchas veces termina siendo el único nivel educativo que tienen los niños más pobres de nuestro país, comunicándose con propiedad en diversos registros. Al respecto, vamos a conversar con Rosario Mejía, quien se comunica con nosotros por teléfono, para plantearle las mismas preguntas. ¿Aló? ¿Aló, Rosario? Sí. ¿Cómo estás, Rosario? Gracias por estar con nosotros. Volviendo sobre el tema que estamos conversando con Mariela, ¿qué crees tú que debe aprender un niño de primaria en el área de comunicaciones y qué debe hacer un maestro para lograrlo? Primaria aprenden a desarrollar competencias comunicativas, como todos sabemos, a través de las prácticas sociales del lenguaje en contextos o situaciones reales de comunicación. Entonces, ellos tienen que aprender competencias comunicativas de producción, de comprensión, de expresión oral, ¿no? Desarrollando sus habilidades. Para ello, ¿qué debemos hacer los docentes? Debemos promover situaciones comunicativas reales, creando espacios en el aula que permitan a nuestros estudiantes interactuar en diversos contextos de comunicación real y auténtica, donde ellos desarrollen de manera eficiente sus habilidades comunicativas de forma pertinente y con propósito definido, ¿no? Cuando vamos a... nosotros en cuenta las necesidades e intereses. Eso debe ser una condición que tenemos que nosotros como docentes partir de ahí, ¿no? Debemos también brindar oportunidades
y generar situaciones comunicativas con un propósito determinado, ¿no? Ahora, con las rutas, sabemos que debemos partir de situaciones de contexto real, ¿no? Tenemos ahí los proyectos de aprendizaje que nos van a ayudar y que se llevan muy bien con las rutas, ¿no? A diferencia, como antes nosotros trabajábamos a partir de nuestras necesidades, de nuestros intereses, en muchas oportunidades que son las unidades de aprendizaje. Dime, Rosario, todo esto que tú nos has enunciado respecto a la posibilidad que tenemos de desarrollar en nuestros alumnos habilidades comunicativas, teniendo en cuenta el contexto en el que aprenden estas habilidades comunicativas y teniendo en cuenta la necesidad y en qué situaciones las van a usar, muchas veces ha estado estos enunciados lejanos de instrumentos que les dijeran a los alumnos cómo desarrollar actividades dentro del aula para llevar a cabo este propósito. ¿Tú crees que las rutas contribuyen en esta necesidad de darles a los profesores mejores pautas para que puedan lograr estos objetivos? Claro que sí. Las rutas, como dice, nos marcan un camino, pero son orientaciones que nosotros vamos a tomar y para ello debemos desarrollar una serie de actividades aparte, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tengo que poner al niño en contacto con un texto y no tengo textos en mi aula. Entonces, por ahí viene ya el trabajo nuestro, ¿no? Crear espacios, organizar bibliotecas dentro del aula con textos diversos, variados, ¿no? De acuerdo antes a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Creando de esta forma un clima lector adecuado, ¿no? Partiendo de situaciones reales de comunicación. Luego también algo muy importante es crear un clima adecuado, que le dé confianza, que le permita brindarle seguridad, para que los niños se puedan expresar de forma, no solo de forma oral, ¿no? Si tú le das el clima, manejas un clima adecuado en tu aula, entonces vas a poder manejar una serie de situaciones y los niños van a poder expresarse de forma con mayor confianza, con mayor seguridad. Ok, muchas gracias, Mariela. Finalmente quiero decir, para terminar este segmento, algo muy importante. Las rutas de aprendizaje cierran un circuito que había iniciado el Ministerio de Educación dotando a las aulas del Perú con una serie de recursos. No se olviden que todos los años maestros y alumnos reciben los textos escolares del Ministerio de Educación de manera gratuita, que estos ahora, gracias a una iniciativa del Ministerio, llegan a las aulas en el momento adecuado y que ahora junto con las rutas podemos complementar la acción del docente. Antes teníamos las rutas, los textos y no sabíamos muy bien cómo trabajar un conjunto de actividades. Con las rutas de aprendizaje que nos dice cómo trabajar las actividades, qué actividades trabajar, dirigidas a qué aprendizaje que queremos lograr, podemos hacer un mejor uso no solamente de los textos que están en el aula, sino de todos aquellos recursos que en los últimos años el Ministerio ha brindado a las aulas de todo el Perú.